En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien podríamos comparar la religión o la vida religiosa, no solamente la vida religiosa de los religiosos propiamente, sino la vida del cristiano, de todo aquel que se proclama cristiano. Podríamos comparar esa vida cristiana o la religión o las instituciones dentro de la religión también con una fruta, ¿no? Cualquier fruta hermosa, ¿no? Una obra de Dios muy hermosa. Pero ¿cuál es el peligro de todas las frutas? No hay fruta que no tenga la amenaza de un gusano. Allí por un agujerito o se va formando por alguna causa en el gusano, en su interior, y primero es un gusanito, pero luego eso se va multiplicando por dentro y corrompe toda la fruta. Incluso hay momentos en que la fruta por fuera permanece como intacta, sigue siendo hermosa, pero por dentro ya o se ha empezado a corromper o está totalmente corrompida hasta que eso sale a la luz. Todos los escándalos verdaderos, porque a veces son falsos, calumnias, todos los escándalos en la iglesia que abundan, pues en definitiva es eso. Es una fruta que yo pensé que estaba bien y por dentro está podrida, ¿no? Y sale en su momento a la luz. ¿Y cuál es ese gusano? ¿Cuál es esa corrupción de lo religioso? Es lo que podemos llamar con el nombre de fariseísmo. El Señor, en el Evangelio de hoy, le habla a las multitudes y en particular a sus discípulos y se refiere a los fariseos, a los escribas y fariseos. Y dice cosas duras de los escribas y fariseos para advertir a sus discípulos y a las multitudes del peligro de los fariseos. El Señor nos libre del fariseísmo. El Señor nos libre a todos nosotros de ser víctimas del fariseísmo, porque el fariseísmo llevado a la máxima expresión son aquellos que mataron a Cristo, lo condenaron a muerte, lo entregaron a Poncio Pilato para que lo crucificara, lo matara. El fariseísmo llevó a la cruz a Cristo. Dios nos libre del fariseísmo. Hay muchos mártires a lo largo de la historia, porque ese gusano del fariseísmo ha estado presente, no solo en el tiempo de Cristo, sino a lo largo de toda la historia. Y muchos mártires han sido víctimas no solo de los enemigos exteriores, algunos sí, ¿no?, que perseguían a la iglesia, sino algunos han sido víctimas de enemigos interiores. Personas, y a veces ocupando puestos muy importantes dentro de la iglesia, pero con espíritu de fariseo, y así como condenaron a Cristo, condenaron a los cristianos. Así como me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Y hay muchos santos en la historia que han sido víctimas del fariseísmo dentro de la iglesia. Santa Juana de Arco, etcétera, etcétera. Padre Pío le tocó mucho sufrir también dentro de la iglesia, de sus hermanos sacerdotes que no comprendían o que les daba, envidia, celos o por otros motivos. Persecución religiosa. Pero no solo que el Señor nos libre del fariseísmo, de ser víctima del fariseísmo, sino que el Señor nos libre de ser fariseos, ¿no?, del gusano. No estamos exentos de que ese gusanito se anide en nuestro corazón y vaya creciendo y echemos a perder la vida cristiana, que empieza por pequeñas cosas, ¿no?, como un gusanito, que después va creciendo y puede echar a perder todo. Y puedo morir con una apariencia de virtud y estar podrido por dentro y me pierdo, me condeno delante del Señor en el juicio. Todo sale a la luz.
Hay cosas que a veces en este mundo ya salen a la luz, como una fruta podrida que ya se nota, pero hay cosas que no. Hay personas que mueren así, con apariencia de virtud, con apariencia de santidad, y sin embargo están corrompidos por dentro. Dios nos libre de ese gusanito del fariseísmo que empieza por volver algo que tiene que ser principalmente interior, volverlo solamente exterior, la apariencia. Poner un acento demasiado excesivo en lo exterior y a veces en pequeñas cosas, descuidando lo más importante, que es el interior. Ustedes, fariseos, le dice Cristo a ellos, cuelan el mosquito, ¿no?, algo pequeño, y se tragan el camello. Se fijan demasiado en pequeñas cosas y se olvidan de lo más importante. Los fariseos habían multiplicado sus preceptos, tenían como 1000 preceptos y descuidaban lo más importante, el amor a Dios y el amor al prójimo. Los fariseos condenaron a Cristo a la muerte, lo llevaron a Cristo ahí frente a Poncio Pilato, llegaron hasta cierto lugar porque pisar un lugar pagano era contaminarse. No querían contaminarse y sin embargo estaban llevando adelante una obra, el pecado más grande de la historia, ¿no?, matar al Hijo de Dios, al Mesías. Y Jesús se enfrentó con los fariseos de una manera así violenta, como queriendo romper esos corazones duros. No todos los fariseos eran malos. El origen de los fariseos es bueno. Ya remontando en la historia, en el Antiguo Testamento, en la época de los macabeos, allí surgen aquellos religiosos que quisieron ser fieles y que querían conservar las tradiciones y vivir bien, y muchos de ellos fueron mártires, ¿no?, como los macabeos, en defensa de la ley. Pero esa institución, ese grupo sectario, se fue como corrompiendo. Y en la época de Cristo, casi en su totalidad, estaba así, corrompido. No todos, había fariseos incluso en la época de Cristo que eran muy buenos, Nicodemo, Gamaliel y otros, ¿no? San Pablo, ¿no?, Saulo, soy fariseo, hijo de fariseo, y perseguía a Cristo en un principio, hasta que se dio cuenta, ¿no?, hasta que el Señor lo derriba de su soberbia y se da cuenta de que Jesucristo es el Mesías y se vuelve un gran apóstol de Cristo, ¿no? Y se tiene que enfrentar también a sus compañeros, a sus jefes o antiguos jefes fariseos. También lo matan a San Pablo precisamente por esa intrepidez en la defensa de la fe. Pero en general los fariseos se habían corrompido en la época de Cristo y el Señor se enfrenta con ellos. Los deja en evidencia delante del pueblo. Por eso se enojaban ellos y ya estaban confabulando su muerte. El Señor los dejaba en evidencia. Ellos se acercaban a Cristo con mala intención para ponerlo a prueba, buscarle la vuelta para condenarlo. Le tendían trampas muy astutamente formuladas y el Señor con su sabiduría los dejaba callados, ¿no? Y se enfurecían ellos. El Señor se enfrenta con ellos. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Estos versículos, en el capítulo 23 de San Mateo, versículos del 1 al 12. En primer lugar, ¿no?, dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Pues en un lugar de enseñanza, ¿no?, allí en la cátedra de Moisés se han sentado ellos. Pero tengan cuidado, dice el Señor. En primer lugar dice, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra.
una característica de los fariseos. Decir una cosa y hacer otra. Es la hipocresía, que es tan fea, ¿no? Y que puede sucedernos eso a nosotros. Decir una cosa y hacer otra. Y eso nos toca a todos, a los religiosos, a los sacerdotes, que tenemos que predicar la verdad. Si predicamos algo y hacemos otra cosa, pues echamos por tierra la enseñanza. Así que si no ven coherencia en mi vida, pues hagan, como dice el Señor, lo que digo, pero no lo que yo hago. Si ven algún mal ejemplo, cuánto de eso hay y cuánto escándalo, cuánto daño se produce, en particular con aquellos que tenemos la misión de enseñar. Hagan lo que dicen y no lo que hacen, porque dicen y no hacen. En la actualidad hay también una gran confusión intelectual. La enseñanza misma en muchas partes está torcida. La doctrina está torcida, así que ni lo que dicen ni lo que hacen a veces, ¿no? Tenemos que aferrarnos a la sana doctrina, a la doctrina de siempre, de 2000 años de la Iglesia, al catecismo de la Iglesia Católica. Y si encontramos buenos testimonios en sacerdotes, en religiosos, en laicos, pues qué bueno, eso nos ayuda a ser fieles. Pero si no, pues como dice Cristo, quedarse con lo bueno y dejar pasar lo malo. Huir de la hipocresía. Vas por Dios o por el sacerdote, ¿no? ¿Cuántos consejos muchas veces dan? No, yo no voy porque en la iglesia tal persona o el sacerdote tal cosa, pues tú ve por Dios. Eso es un buen consejo. Continúa Cristo diciendo, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Otra característica de los fariseos en general es como esa exigencia, esa tiranía sobre los demás. Cargas muy pesadas en los demás, pero no dan ejemplo, ni con un dedo mueven esa carga. Buscan ser servidos y no servir. Todo cargo es un lugar de servicio, no para servirme de eso, como suele pasar, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Y Cristo dice, yo he venido a servir y no a ser servido, y he venido a dar la vida por los demás. Cualquier puesto que tengamos como sacerdote, cualquier dignidad que tengamos como religiosos, religiosas, catequistas, misioneros, pues es para servir, no para ser servido. Para servir y dar la vida, y dar ejemplo. Cristo iba al frente con la cruz a cuestas, y Cristo se humillaba a lavarle los pies a sus discípulos. He venido a servir y no a ser servido. San Pablo nos habla también con verdad, con humildad, en la segunda carta de la misa de hoy, primera carta a los tesalonicenses. Siguiendo San Pablo el ejemplo de Cristo, dice él, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Él como apóstol, con amor hacia las almas, como una madre con sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. San Pablo, ¿no?, dispuesto a dar la vida, queriendo dar la vida por sus hijos. Acuérdense de nuestros esfuerzos y fatigas por la salvación de ustedes, trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie. Todo lo contrario a lo que Jesús recrimina en el Evangelio a los fariseos. Ustedes ponen cargas pesadas a los demás y no hacen nada. San Pablo dice, ¿no?,
he trabajado día y noche a fin de no ser una carga para ustedes. Al contrario, los quiero ayudar a que alcancen la vida eterna. Tercera característica, lo que señala el Señor en el Evangelio, la ostentación. Todo lo hacen para que los vea la gente. Así eran los fariseos. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Todo lo hacen para que los vean. Eso nos puede pasar a nosotros. Los fariseos oraban públicamente para que los vean. Les gusta orar en las esquinas de las plazas, les gusta ponerse en el primer lugar para que los vean. Ayunaban para que los vean. Oraban para que los vean. Daban limosna, pero visiblemente el Señor rompe con todo eso. Cuando ores, entra en tu habitación en secreto. Tu Padre ve en lo secreto. Cuando ayunes, perfuma tu cara, lava tu cara para que ni siquiera se note que estás ayunando. Cuando des limosna, que nadie se entere, que ni tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Tenemos que hacer el bien. Si se ve, que se vea. El problema es, porque es un buen testimonio, ¿no? Que nos vean rezar, que nos vean que hacemos un acto bueno, no importa que se vea. También tenemos que ser luz, pero si buscamos eso, ya dejamos entrar el gusano y torcemos la intención, echamos a perder el bien que queremos hacer. Es un bien en concreto el que hago, pero a mí no me sirve de nada. Si lo hago porque, por egoísmo, para que me vean, para que me aplaudan, para que se note, pues he hecho a perder esa obra buena. No sirve para nada. La oración también. Pues los fariseos buscaban esto, la ostentación. Y también, cuarto lugar, la presunción. Les agrada ocupar, que está relacionado con la ostentación, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Presumían de ser los mejores, los que más sabían, los perfectos, los que enseñaban. Es pecado, es tentación del hombre religioso, del hombre, de la mujer religiosa. En el mundo hay otras tentaciones. Nosotros tenemos esa tentación del fariseísmo. Conocemos, podemos enseñar, hacemos cosas buenas, pues soy superior a los demás. Y miro con desprecio al otro. Entonces ya tengo algo de espíritu fariseo. Acuérdense de la parábola del fariseo y del publicano. El publicano era un pecador público, pues entró al templo y se puso en el último lugar, ni siquiera se dignaba levantar la vista, se consideraba un pecador, se golpeaba el pecho, perdón Señor, pecador. En cambio el fariseo, al primer lugar y hablándole al Señor, supuestamente haciendo una oración buena, gracias Señor, porque soy bueno. En definitiva esa era su oración, y no soy como los demás. Yo sí rezo, yo sí ayuno, doy el diezmo, no soy como los demás, tampoco soy como ese publicano que está ahí atrás. Y Jesús dice, Dios escuchó la oración del publicano, no del fariseo. Y él salió justificado, perdonado. En cambio, el fariseo salió peor de lo que entró, con soberbia. A lo mejor diciendo cosas verdaderas, a lo mejor en algún aspecto era superior al otro, pero en realidad era peor que el otro, porque además de sus pecados, agrega la soberbia. Aquel hecho del Evangelio también, cuando el Señor curó un ciego de nacimiento, y el Señor tenía la mala costumbre de hacerlo en día sábado,
El día sábado era día de descanso para los judíos. No se podía hacer nada. Y el Señor dice, ¿cómo que no se puede hacer nada? Yo soy el dueño del sábado. ¿Se puede curar a un enfermo en sábado? Y curaba en sábado. Se enfurecían los fariseos. ¿No? Vengan otro día a ser curados. Y el ciego de nacimiento, curado por el Señor, dice, ¿quién es el que te curó? No sé, ustedes deberían saber, ustedes son los maestros. Y cuando después se entera que es Jesús y lo manifiesta, dice, pero ese hombre es un pecador. Le dicen los fariseos al ciego, no sé si es un pecador, ustedes sabrán, pero Dios no puede conceder esa gracia a un pecador. Yo lo único que sé es que a mí me curó. Tú eres un pecador desde que naciste, por ser ciego, ¿no? Y tú pretendes enseñarnos a nosotros, los maestros somos nosotros. Y lo excomulgaron, ¿no? Y el Señor después lo encuentra, lo consuela, ¿no? El fariseo se enfurece con la enseñanza de una persona humilde. La presunción. En definitiva, el pecado del fariseísmo es la soberbia, que es la raíz de todos los pecados. Y que, repito, es como el gusano, que empieza escondidito y puede echar a perder toda nuestra vida espiritual y, por supuesto, la vida eterna. La soberbia es el pecado del diablo, la soberbia es el pecado de los grandes condenados del mundo. Y es aquel que se pone en lugar de Dios. Por eso dice el Señor, texto de difícil comprensión, no dejen que los llamen maestros, no llamen a nadie padre, pero no le dicen al sacerdote padre, no le dicen al papá, padre, no llamen a nadie maestro, ni padre, ni guías. Hay uno solo, es Dios. ¿En qué sentido dice el Señor estas frases? En el sentido de la soberbia, de no usurpar lo que le compete solo a Dios. La paternidad viene de Dios. San Pablo también lo dice. Toda paternidad viene de Dios. Pero cuando esa paternidad, sea la paternidad del sacerdote, sea la paternidad física del padre de familia, cuando esa paternidad suplanta la paternidad de Dios, pues en ese sentido está corrompida. Si esa paternidad, la del sacerdote, la del laico, si esa paternidad refleja la paternidad de Dios, representa la paternidad de Dios, entonces sí, va en el mismo sentido. El verdadero padre, el verdadero maestro es el que enseña no lo propio, sino como un espejo, refleja la enseñanza de Dios y no usurpa algo que le compete a Dios, como maestro, como Señor, como Padre. En ese sentido dice el Señor todas esas frases. Mal lo entienden nuestros hermanos de la secta para atacar el sacerdocio católico. Aquí dice, a nadie llamen padre. Ustedes católicos le llaman padre al sacerdote. Entienden así torcidamente, literalmente torcido, el texto de Jesús. El mayor de entre ustedes, dice el Señor, sea su servidor. Enseñanza de Cristo. El mayor que sea el servidor, sin renunciar a la autoridad. También es comprender mal el Evangelio, echar por tierra toda autoridad, como se hace actualmente. Dios ha establecido una autoridad en toda la naturaleza, la autoridad religiosa del sacerdocio católico, la autoridad natural del padre o de la madre de familia, las autoridades civiles que si ocupan un lugar en justicia, pues tienen autoridad y hay que respetarlos, obedecerlos, siempre y cuando reflejen también esa autoridad y la justicia que viene de lo alto, ¿no? Pero esa autoridad es servicio, como Cristo.
el mayor entre ustedes sea su servidor, dispuesto a entregarse, a servir, a dar la vida por el bien de los que tiene a su cargo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todas las cosas van a ser puestas en su lugar cuando venga el Señor. El que se humilla será elevado. Ven, el que se sentó en el último lugar, el Señor le va a decir, ven, siéntate aquí adelante. El que usurpó un lugar que no le corresponde, pues tú vete para atrás. El que se humilla es elevado, el que se ensalza a sí mismo, hasta llegar a ponerse por encima de Dios, es derribado, como fue el demonio, ¿no? Que se quiso poner por encima de Dios. Y humillado y expulsado del cielo y hundido en lo profundo del infierno, ¿no? Así es el demonio. El ejemplo lo tenemos en la Virgen y en aquella oración magnífica, ¿no? Espléndida, que la Virgen pronunció allí, ¿no? En el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Hay alguien más grande que la Virgen? Sí, Dios. Pero proclama mi alma la grandeza del Señor. Ella es la madre de Dios y la madre de todas las almas que el Señor le ha confiado y la reina del universo, y sin embargo se humilla. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra no en mí mismo, sino en Dios, en Él, que es mi Salvador. Dios ha mirado la humillación, la pequeñez de su esclava. Él hizo en mí grandes cosas. Allí está el ejemplo de nuestra madre. Y como hijos tenemos que parecernos a nuestra madre y a nuestro Padre del cielo. Sean perfectos, no como fulano o mengano, como aquel o como aquel, con una perfección verdadera o aparente. Sean perfectos como aquel santo. No, el Señor dice, sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. No tenemos que compararnos, ¿sí? El mirar a alguien que nos da buen ejemplo, que nos da buena enseñanza. Yo quisiera ser como él, me ayuda a ser mejor, qué bueno. Pero la medida es mucho más arriba. Sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. El modelo es Cristo, el modelo es la Virgen y los santos en ese mismo camino. Ave María Purísima.